Saludos amigos, bienvenidos a Noticias EBTV. A esta hora les acompaña María Carolina González junto a todo el equipo para llevarles las informaciones más importantes en Venezuela, en Estados Unidos y también en el resto del mundo. Informaciones que pueden encontrar en nuestro sitio web ebtv.online, también descargando nuestra aplicación EBTV Plus y por supuesto en todas nuestras redes sociales nos encuentran como @EBTV Miami y así comenzamos. Es la noticia del día. Julio Borges anunció este domingo que deja su cargo como canciller del gobierno interino de Juan Guaidó. Además, aseguró que esa estructura ya no es un instrumento para acabar con la dictadura de Maduro. Estos son los detalles. Borges, quien ejercía su cargo de comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino, anunció su renuncia a través de una rueda de prensa por la plataforma Zoom. Asimismo, señaló que esa estructura ya no es un instrumento para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. También hay que dar pasos de reforma a todo lo que se ha llamado gobierno interino. El gobierno interino tiene un sentido como un instrumento para salir de la dictadura, pero en este momento, en nuestro modo de ver, el gobierno interino se ha deformado y en lugar de ser un instrumento para luchar contra la dictadura, el gobierno interino se ha convertido simplemente en una especie de medio en sí mismo, en una especie de fin en sí mismo, en una especie de casta que está existiendo allí, donde se ha profesionalizado o se ha burocratizado lo que tiene que ver con un espacio que no está cumpliendo su manera de ser. Por otra parte, Julio Borges criticó el manejo de los activos de los venezolanos por el partido de Guaidó, según señaló. Principalmente el partido de Juan Guaidó, y se pueda tener verdaderamente una independencia, una transparencia, una claridad. Ustedes conocerán lo que fue el informe de Transparencia Internacional sobre el caso del gobierno interino. Yo los invito a que lo lean. Es un informe que hace una ONG de un prestigio mundial, donde dice que el manejo de los activos, el manejo de los juicios, el gasto de los juicios, no tiene rendición de cuentas. De manera que nosotros no queremos ni vamos a seguir formando parte de una estructura que lamentablemente ha utilizado los activos de los venezolanos para fines personales y para provechos personales. El caso de Monómeros es un escándalo. El coordinador nacional de Primero Justicia adelantó que irá con su propuesta al Parlamento Nacional el próximo martes 7 de diciembre. Por su parte, el embajador del gobierno interino en Canadá, Orlando Viera Blanco, señaló que la renuncia de Borges en un tono de descalificación y denuncia es injusto e inapropiado. Varios embajadores pedimos su separación del cargo en ocasiones por comprometer el servicio exterior, por conflicto de interés, decanta la política. Así lo señaló el embajador del gobierno interino de Venezuela en Canadá, Orlando Viera Blanco, tras conocerse la renuncia de Julio Borges como comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó. Y revisamos información que tenemos reflejada en nuestro sitio web ebtv.online y que tiene que ver justamente con las declaraciones de Julio Borges de este domingo, que como ya se esperaba ha desatado pues una lluvia de críticas. Por ejemplo, Andrés Velázquez escribió en su cuenta en Twitter lo siguiente: lo que representa una verdadera presión contra la usurpación de Maduro, lo que tiene reconocimiento internacional, lo que representa un hilo institucional emanado de la legítima Asamblea Nacional. Julio Borges pide que sea eliminado y agrega que por el contrario debe mantenerse el interinato. También el diputado Carlos Berrizbeitia escribió en sus redes sociales: lo único que hace falta es que Julio Borges le haga campaña a Gustavo Petro en Colombia. Recuerden ampliar más de esta información en nuestro sitio web ebtv.online y revisamos otra información que tiene que ver con la misión de observación electoral de la Unión Europea, que da por concluida su estancia en Venezuela tras las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre y luego de los señalamientos de Nicolás Maduro, quien acusó a sus miembros de espías e infiltrados.
En un breve comunicado, la delegación recordó que 2 días después del proceso comicial emitió una declaración con los hallazgos y conclusiones preliminares en los que destacó la falta de independencia judicial. Por otra parte, dejaron claros que harán público un informe final con recomendaciones y será a principios de 2022 cuando se espera una nueva visita de Isabel Santos, jefa de la delegación. Recordemos que este grupo esperaba permanecer en Venezuela hasta el 13 de diciembre, pero el régimen venezolano se negó a extender los visados y tanto la Cancillería de Maduro como el CNE pidieron la salida de los observadores. Sobre este punto, los dirigentes europeos no quisieron pronunciarse, tampoco se refirieron al tema de Barinas y a la repetición de las elecciones en esa entidad tras la inhabilitación de Freddy Superlano. Los observadores europeos no iban a Venezuela desde hace 15 años, cuando el fallecido Hugo Chávez prohibió que los veedores internacionales calificados viajaran al país para evaluar la manipulación del sistema electoral nacional en los comicios. Y también este fin de semana el Centro Carter publicó el informe de su misión electoral en Venezuela para las elecciones regionales del 21 de noviembre. En este documento afirman que no se cumplieron los estándares básicos para elecciones democráticas. La misión electoral fue concisa con el régimen de Maduro. Afirmó que la dictadura socavó el Consejo Nacional Electoral y suspendió derechos políticos de los candidatos y de los votantes. Además, condenó el fraude en el estado Barinas. La misión del centro concluyó que las disposiciones legales relativas a los medios de comunicación y la libertad de expresión, la inscripción de candidatos, la suspensión de derechos políticos, la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales no cumplen con los estándares internacionales básicos para elecciones democráticas. Además, denunciaron la injerencia política y gubernamental, socavaron el Consejo Nacional Electoral. Las elecciones estuvieron marcadas por la exclusión de muchos candidatos clave de la oposición, la sustitución arbitraria por parte del Tribunal Supremo de Justicia de los comités ejecutivos de los partidos de la oposición y disidentes chavistas, así como en el contexto general de la represión política con más de 250 presos políticos, agrega el texto que también condena el robo de las elecciones en Barinas. En este contexto, el Centro Carter sí remarcó positivamente la actitud de los votantes, la sociedad civil y las organizaciones de observación nacional por su compromiso democrático durante el día de las elecciones y durante el periodo posterior a las elecciones. Y con esto hacemos una primera pausa, amigos. No se aparten, tenemos mucho más acá en Noticias EBTV al regresar.